A la cuenta de 1, 2, 3, ya estamos grabando. Son las 16 horas. Vamos a iniciar con nuestra mesa de esta tarde. Damos la cordial bienvenida a todos y todas los asistentes, ponentes y comentaristas a la mesa de Sistemas Alimentarios, Agroecología y Producción Local. Damos nuevamente una cordial bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Cintia Berenice Molina Rodríguez y seré quien modera esta mesa titulada Sistemas Alimentarios, Agroecología y Producción Local, perteneciente al programa de doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Le damos una cordial bienvenida al doctor Jorge David López Pérez. Él es doctor en Ciencias de Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas por la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación son la botánica sistemática y la biología evolutiva en plantas. Ha desarrollado proyectos de biogeografía ecológica, biogeografía histórica y filogeografía para explicar patrones de distribución contemporáneos e histórica de las especies. Asimismo, damos también una cordial bienvenida a la doctora Paulina Uribe. Ella es doctora en educación, es profesora investigadora titular en la ENES León y responsable del proyecto Ecofeminismos en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Sus publicaciones versan sobre temas de educación ambiental, ciencia ciudadana y justicia ambiental. Nuevamente, buenas tardes y sean bienvenidos. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento más les voy a dar la bienvenida. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos, por lo tanto les ruego a los ponentes que por favor respeten este tiempo. Yo les voy a avisar 2 minutos antes de que culmine este periodo para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, cada comentarista tendrá un máximo de 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Recuerdo, por favor, que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Sin más por el momento, vamos a iniciar con la mesa de trabajo y damos una cordial bienvenida a Daniel López Córdoba, quien presentará su trabajo titulado Trabajo colectivo y producción agroecológica de alimentos en el suelo de conservación de la Ciudad de México 2010-2015. Por favor, Tania, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Pues sí, este es el trabajo que yo estoy desarrollando en el doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad. Estoy cursando el segundo semestre y bueno, los problemas que dieron pie a esta investigación es justo plantear que bueno, el desempleo y la informalidad son problemas que afectan a la población, no solo en la Ciudad de México, pero también en ella, y es un problema que afecta con más fuerza a los jóvenes. De la misma manera, bueno, existen fuertes presiones sobre el suelo de conservación de la Ciudad de México, lo que pone en entredicho los beneficios ecosistémicos, ¿no? Entre ellos, justamente la producción de alimentos. Al lado les comparto justamente alguna información sobre unas estadísticas. El desempleo en el país es menor a lo que se plantea en el mundo, sí, pero en la Ciudad de México es mayor a lo que se plantea en el país, ¿no? Algunos datos, se advierte el tamaño de la informalidad, entonces, pues las estadísticas mismas se han ido ajustando, ¿no? Ya no es tan fácil plantear solo empleo y desempleo, sino justamente plantear toda una escala de formas que pueden ser empleo, pero que son empleos precarizados y que se ubican, por ejemplo, como parte de la subocupación e informalidad. Entonces me parece que esto es muy importante, ir cuestionándonos cómo entender el empleo, el trabajo, ¿no? Y abajo unas imágenes de cómo se ha ido perdiendo el suelo de conservación. Son para entre 2000 y 2019, pues se advierte, ¿no? El crecimiento de asentamientos urbanos en este territorio, en esta zona que es el espacio que sostiene a la ciudad, diría yo, por todos los beneficios
ecosistémicos que ahí se producen. La pregunta de investigación, ¿de qué manera los colectivos solidarios de producción y comercialización de alimentos del suelo de conservación de la Ciudad de México representan una opción de trabajo e ingresos para sus integrantes, mientras contribuyen al cuidado del suelo de conservación? Objetivos, en general, analizar cómo los colectivos solidarios de producción y comercialización de alimentos en este territorio generan trabajo e ingresos para sus integrantes, a la vez que contribuyen a mantener ese suelo de conservación. Los específicos, evaluar en qué medida los colectivos pueden generar trabajo e ingreso para sus integrantes que les permitan satisfacer sus necesidades y las de sus familias. Determinar la forma en que los colectivos contribuyen a mantener ese suelo de conservación, identificar los logros y retos que enfrentan esos colectivos y resignificar la categoría de trabajo y naturaleza justamente a la luz de las percepciones y las actividades de los integrantes de los colectivos. Marco teórico, tengo aquí varias referencias. Por un lado es la economía solidaria, la solidaridad económica, que yo he estado trabajando en los últimos 10 años. Entonces es reconocer que el desempleo ya no es algo pasajero, sino es un desempleo estructural, ¿no? Plantear que, bueno, surgen otras formas de trabajo y que entonces habría que dejar de pensar que solo el empleo o el trabajo asalariado es trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es el trabajo que se hace en el campo y que no es asalariado? No es trabajo. Y el trabajo, lo que nos han señalado a las feministas, ¿no? El trabajo que se hace en casa, que no es asalariado, no es trabajo. Entonces, justamente desde este marco teórico es ir cuestionando esta mirada homogeneizadora de que solo el empleo es trabajo, ¿no? Sino abrir a esta pluralidad de formas de trabajo que existen en la práctica. El otro es el de los beneficios ecosistémicos o contribuciones de la naturaleza a la sociedad. Es justamente para acercarnos a esta categoría de naturaleza, reconocer todos esos beneficios ecosistémicos, soporte, provisión, regulación y culturales. Y bueno, aquí también es justo resignificar esta categoría de naturaleza, ¿no? Que se entiende de diversas formas, no es, por ejemplo, desde la economía como disciplina, la naturaleza interesa como recursos naturales, ¿no? Entonces, entender que hay otras formas de entender a esa naturaleza y, por tanto, de relacionarse con ella o de ser parte de ella incluso. Está también esta parte de las redes alimentarias alternativas, interesa porque, bueno, es reconocer que son formas otras de producción, distribución y consumo de alimentos. Tienen diversas formas, mercados, grupos colectivos de consumo, tiendas físicas y otros, ¿no? Y con unos ciertos principios técnicos productivos agroecológicos, ambientales, económicos solidarios, socioculturales y políticos. La agroecología y la etnoecología, justamente lo que mencionaba previamente, que son formas otras de relación y apropiación de la naturaleza, ¿no? La agroecología con una serie de principios, con una forma de entenderlo, como lo plantea Wessel, y por otra parte la etnoecología, como justamente reconocer esa forma de apropiación desde los pueblos campesinos indígenas, reconociendo sus cosmovisiones o sus creencias, sus conocimientos como corpus y las prácticas. La metodología, pues planteamos que es una coinvestigación, es una propuesta que hemos estado trabajando hace ya pues unos 5 años, reconociéndola como una metodología participativa, donde haya un diálogo horizontal, un compromiso ético con las experiencias, donde los sujetos se reconozcan como eso, como sujetos, no como objetos de estudio, tratando de reconocer cuáles son sus preocupaciones, ¿no? En términos ya más concretos, sería a partir de una metodología mixta, recuperando estadísticas, tanto del empleo, desempleo, también sobre la disminución del suelo de conservación. Se van a hacer unas encuestas para recolectar también algunos datos, y desde lo cualitativo, percepciones sobre el trabajo y el suelo de conservación, ¿no? Entonces ahí, observación participante, entrevistas a profundidad,
y taller con algunos colectivos. Ya mencioné en la lámina previa sobre la etnoecología. Serían 2 muestras, lo que hemos estado trabajando en el taller, definiendo esta parte metodológica. Entonces, por un lado, como no hay una población definida de quiénes son esos colectivos, entonces hay que tener un acercamiento a partir de diversas fuentes. Está la Corena, la Secretaría de Trabajo y Fomento, hay algunos mapeos que se han hecho y algunos trabajos que también identifican algunas experiencias, y con ello se haría este trabajo de una encuesta. También se tendría una muestra de 5 colectivos con quienes haría un trabajo a profundidad, se haría ese taller que se mencionó previamente, definiendo algunos criterios de selección, ¿no? Ya ha habido acercamiento con algunos en investigaciones previas, pero bueno, hay que tener presente estos criterios. Acá presento rápidamente el cronograma ajustado a partir del tercer semestre. Seguir con esta revisión estadística, la revisión bibliográfica durante todos los semestres que quedan, la estimación de la población y de la definición de la muestra en el 2 minutos, Dania, por favor. 2 minutos. Gracias. Sí, gracias. En el cuarto semestre pensar en hacer un piloto, ajustar los instrumentos. En el quinto ya recolectar esa información, procesarla y bueno, el sexto semestre ya tener el borrador del trabajo terminal. Pensaría yo que hay un avance del 30%, lo conversaremos con mi docente director y con mi comité asesor, ¿no? Pero considero que ese es el avance que tengo actualmente. Y bueno, sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, y también muchas gracias por respetar el tiempo de exposición. En este paso vamos a dar la oportunidad para los comentaristas. Agradecemos también, por favor, que inicie el doctor Jorge David López Pérez con la ronda de retroalimentación. Por favor, doctor. Okay. Gracias, Dania, por la presentación. Okay. Aquí mis apuntes. Bien. Bueno, gracias. Y primero agradezco la secuencia lógica que nos presentaste. En general, es común ver que hay o es usual encontrar estos desfases en cómo se presenta la información. También agradezco que nos hayas dado algunas definiciones y algunos conceptos que nos son útiles para entender lo que es desde tu título, pasando por la justificación y los objetivos de tu trabajo, ¿no? Esto se agradece porque a veces empezamos a abordar los temas y no podemos no comprender lo que nos están diciendo. Bien. Bien, sin embargo, considero que tienes que revisar algunas cuestiones. Primero, respecto a la estructura de la información, creo que hay algunas diapositivas en las cuales necesitarías revisar la distribución de la información. No sé yo, pero creo que la compañera que conduce la mesa también tuvo que acercarse al monitor. Bueno, yo así lo tuve que hacer porque no veía bien. Entonces, eso es respecto a cómo distribuir la información, ¿no? En evitar primero utilizar demasiado texto, puedes utilizar algunos mapas, no sé, conceptuales o algunas redes conceptuales, algo que nos permita condensar la información. Bien. Ok. Pero ahora respecto a las observaciones que yo tengo. Aquí está. Okay. En el sentido de la parte metodológica, yo tengo algunos puntos que creo que necesitas esclarecer más respecto a la parte cuantitativa y a la parte cualitativa. Tú dices que vas a hacer encuestas, pero no nos terminas de explicar cómo vas a diseñar dichas encuestas. También veo que los métodos que tú nos pusiste en este momento son un poco diferentes a los que pusiste en el manuscrito. Entonces, creo que ahí no es la misma información que leímos que la que revisamos ahora. Por otra parte, dentro de tu justificación mencionas que vas a trabajar con grupos que tengan al menos 10 años de experiencia. Y eso me causó conflicto porque en el manuscrito nos pusiste que vas a trabajar con 2, porque ya has trabajado con ellos, pero ahora veo que vas a poner al menos 5. Entonces, no sé cómo vas a definir a esos 5 grupos, al menos. Y otra cosa que veo que, bueno, mencionas que tu trabajo es en parte cualitativo, entonces
mencionar cuáles van a ser tus premisas, que vas a analizar, ¿no? ¿Cuál es la premisa de tu investigación? Pienso que esas son cosas que, bueno, esos son mis comentarios. Muchas gracias, doctor Jorge David. Damos entonces paso, por favor, a los comentarios de la doctora Paulina Uribe. Por favor, doctora, gracias. Gracias, buenas tardes y gracias, Dania, por la presentación. Coincido con las cosas que te comentó el doctor Jorge y yo quisiera centrarme en, desde tu título y tu planteamiento del problema, porque lo que tú estás planteando, bueno, en el título es muy general y hace difícil, incluso para ti yo creo, entender qué es lo que vas a hacer y sobre todo, qué relación tiene esto con la sostenibilidad. Por lo que dijiste, tú estás muy relacionada con el tema, conoces bien el tema, conoces bien el entorno, dices que tienes años trabajando ahí, por lo que entiendo, tú conoces muy bien sobre el tema del empleo. Sin embargo, no se ve qué relación tiene eso con la sostenibilidad. Incluso en tu primera diapositiva en la que haces el planteamiento del problema, a ti misma te cuesta trabajo relacionar el tema del mapa del empleo con el mapa de las zonas, de las zonas de conservación, de los suelos de conservación. Creo que ese debe ser justamente el ejercicio que debes hacer en el planteamiento del problema. Es decir, a la sustentabilidad, ¿en qué le concierne que haya una presión sobre los territorios, sobre los suelos? No debe ser una pregunta que surja solo de tu experiencia o solo de algo que pensamos que debe estar ahí. La pregunta de investigación y el problema de investigación deben de surgir de la teoría. La teoría ya se ha hecho esas reflexiones, la sustentabilidad ya ha dialogado en otros momentos con otros casos en los que se habla de los suelos de conservación. Entonces, es muy importante que primero nos digas qué se ha dicho en esos campos sobre los suelos de conservación y qué vas a aportar tú como nuevo desde tu investigación. Sobre todo porque están a nivel de doctorado y a nivel de doctorado lo que se busca es la construcción de teoría o la reflexión de la teoría que ya está ahí. Entonces, si no está bien planteado el problema y no está derivada la pregunta de investigación desde ese planteamiento del problema, es muy difícil establecer ese diálogo teórico. Entonces, creo que hay que tener cuidado y a lo mejor este comentario les va a servir también a los demás compañeros y compañeras porque leí sus textos y vi que eso está pasando. Hablar de un problema en México no es lo mismo que hablar de un problema de investigación. Tú presentas tu primera diapositiva como problemas en México, que los problemas en México son miles, pero bueno, tú centras en el tema del empleo y el desempleo. Pero lo que necesitamos que hagas ahí es un planteamiento del problema, que es esto que yo te estaba diciendo. En las ciencias de la sostenibilidad hay muchos problemas teóricos, cómo entender la presión de los suelos de conservación, cómo entender el papel de las personas en esos suelos de conservación, se debe de entender desde sus prácticas o no, se debe de entender desde el empleo o no. Esas preguntas ya se han hecho desde la teoría, ese planteamiento. Entonces, creo que si no haces ese vínculo, o más bien mi sugerencia, haz ese vínculo desde ahora en tu segundo semestre, porque si no, después va a ser muy difícil que aterrices tu investigación. Por otra parte, yo te sugiero que pongas en pausa un poco lo que tú conoces del entorno y del tema, porque está interfiriendo y no te está dejando entrar al tema desde el campo de la sustentabilidad. Y por último, te diría que tu marco teórico debe estar enfocado también en las ciencias de la sostenibilidad, no tanto tú lo tienes en la economía solidaria, en los beneficios ecosistémicos de la naturaleza, en las redes alimentarias y en la agroecología. Todas esas son discusiones que se dan dentro de las ciencias de la sostenibilidad, pero el marco teórico debe estar en las ciencias de la sostenibilidad. Bueno, hasta ahí sería mi comentario. Muchas gracias, doctora Paulina, y también al doctor Jorge por esta retroalimentación. Gracias también por respetar el tiempo de comentaristas.
Vamos a dar entonces paso pues a nuestra siguiente estudiante. Agradecemos también la presentación de Dania. En este momento damos paso y la palabra a nuestra estudiante Clara Luz Méndez Bautista. Ella presentará el trabajo titulado La producción de panela en Tizimol, Chiapas. Por favor, Clara, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Hola. Clara. Sí, ahorita estoy por compartir la pantalla. Muchas gracias. Les pregunto, ¿ya se ve la presentación? Ya se ve. Si la puede poner, por favor, en pantalla completa, se lo agradecemos mucho. Muchas gracias, doctora. Gracias. Sí, bueno. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Clara Luz Méndez Bautista y pues un gusto participar en este 10º coloquio interno de investigación. Mi tema de investigación se llama la producción de panela en el municipio de Tizimol, Chiapas. Y le agradezco a mi comité asesor que está presente y a la doctora Itzel. La presentación la voy a desarrollar conforme al índice que estoy presentando. Y iniciando con la introducción, el lugar de estudio se encuentra ubicado en Chiapas, en el municipio de Tizimol, que es una zona fronteriza que se ubica a 13 kilómetros de la ciudad de Comitán de Domínguez. Se encuentra ubicada a una altura de 1,366 metros sobre el nivel del mar y el clima es cálido subhúmedo. El rango de temperatura oscila de entre los 18 y 26 grados centígrados. En la laminilla, pues, presentó una imagen de lo que es el pueblo de Tizimol. Tradicionalmente se ha dedicado desde hace más de 50 años a la agroindustria, a la producción de panela en sus pequeñas galeras, le dicen ellos, pero son trapiches que hemos identificado hasta ahorita, más de 40 trapiches que se encuentran en este lugar, en este municipio de Tizimol, Chiapas. Bien, el planteamiento del problema lo realizo de la siguiente manera, que existe un desconocimiento de los factores en que se sustenta la persistencia de la actividad panelera, el significado de la panela en la cultura alimentaria y se quiere explorar la profundidad, la dinámica de las unidades de producción familiar. También es necesario explorar la forma de vida de las unidades de producción de panela. No se desconoce sobre la organización y dinámica de las unidades de producción familiar y las actividades productivas en el campo, en el trapiche y en la comercialización. Es relevante conocer si es una actividad marginal y los factores que se dan para la continuidad de la actividad. Es importante saber también por qué persisten en el tiempo y no existe suficiente información del impacto generado en el medio ambiente por la actividad panelera y sus procesos. Por esa razón, el tipo de prácticas en la elaboración de panela. Por tal motivo, la idea es documentar todas estas cuestiones que se desconocen y la justificación. A pesar de varios esfuerzos, algunos estudios que existen en el lugar, aún existen, no se cuenta con suficiente investigación acerca de cómo es la situación en realidad y en qué se sustenta la actividad de la panela. No se conocen las particularidades de estas unidades de producción familiar y la actividad productiva, como la dinámica que existe dentro de ellos al elaborar esta actividad panelera. Los factores que se han marcado la continuidad de la agroindustria panelera y el tipo de prácticas no están documentadas completamente. Otra justificación del estudio es el enfoque, que es cualitativo y se pretende obtener mediante las técnicas de observación participante, la información a mayor profundidad, como son las encuestas, y las entrevistas para conocer más lo que es el objeto de estudio. Esta investigación también ayudará al diseño de políticas públicas al sector panelero, que no está muy bien documentado o estudiado en este lugar,
Y desde la perspectiva de la ciencia de la sustentabilidad es relevante, ya que aportará elementos para la reflexión, análisis de este sistema productivo de la panela y su continuidad, y también generará material teórico para la discusión de las características de esas unidades de producción familiar. Algo importante es de que desde el 2019 estoy trabajando con algunas familias, no estoy trabajando con todas, pero en esta ocasión pues hemos identificado, como ya lo mencionaba, a 40 trapiches que no estaban bien identificados. Como objetivo general, me he planteado en la investigación analizar los elementos de continuidad y las características de las unidades de producción familiar, la actividad productiva, la panela como alimento y la sustentabilidad en el municipio de Tzimol, Chiapas. Me he planteado 4 objetivos específicos. El primero es describir y analizar la dinámica de las unidades de producción familiar paneleras. Esta dinámica está basada en la organización que existe dentro de estas unidades de producción y las actividades en el trapiche, en la producción primaria y la comercialización de la panela. El segundo objetivo es analizar la sustentabilidad de estas unidades de producción familiar paneleras en sus prácticas agrícolas, analizar y describir la continuidad de la actividad productiva panelera y analizar y describir la función de la panela como alimento. Bien, las preguntas de investigación planteadas son ¿cómo es la dinámica organizativa de la unidad de producción familiar panelera en el trapiche, en la producción primaria y en la comercialización? ¿Cómo son las prácticas agrícolas y productivas de la agroindustria rural panelera y son realmente sustentables? ¿En qué se sustenta la continuidad de la unidad productiva de las unidades de producción paneleras? ¿Y cuál es la función que tiene la panela como alimento y por qué es importante? Esas son las 4 preguntas de investigación. También me he planteado hipótesis, de forma que la unidad de producción panelera y la dinámica, a ver, voy a mover un poquito esto. Y la dinámica de la organización en las actividades productivas tradicional persiste por la identidad debido a que es un alimento que da sentido de pertenencia y culturalmente gira en torno a una finalidad como alimento sustentable. La otra hipótesis que es la misma pero en forma de una condición y consecuencia esperada. El marco teórico que me planteo aquí es para tratar de entender qué es la unidad de producción familiar y algunos autores que lo explican. Por ejemplo, este autor Chayano dice que es un sistema económico, siendo uno de los 4 elementos que lo conforman como la tierra, el capital, el trabajo y la familia, que es importante. Sin embargo, han surgido nuevos estudios de los nuevos campesinos, como los del Van der Ploeg, y la actividad productiva la quiero entender con algunos estudios que han realizado Manso y López, también lo que ha realizado Van der Ploeg recientemente, lo que es el concepto de la agroindustria familiar, lo quiero entender con las definiciones que dio la FAO en el 2013, también algunos autores que hablan de la sustentabilidad y uno de los temas que también estoy por analizar en la propuesta de investigación es la economía circular, entendiéndolo con estos autores que hablan acerca de este tema, los saberes tradicionales y en el tema de antropología de la alimentación de la panela como alimento, lo quiero entender con estos conceptos o estos estudios que han realizado Hernández, Carmen Franco, Dubar y Contreras, que acerca de un alimento o de un producto como alimento que le dan valor cultural, etcétera, ¿no? La continuidad de la actividad la vamos a entender con estos autores García y Velázquez, y por encontrarse en un lugar específico donde se realiza una actividad importante, es importante el concepto de territorio, entonces también hago las definiciones con estos autores que se mencionan como Santos, Fulchin y Brock. 2 minutos, por favor, Clara, 2 minutos. Bien. El método de muestreo es el tipo de investigación cualitativo, es no probabilístico y en cuanto al instrumento de recolección de datos, he diseñado un guión de entrevistas y encuestas que voy a realizar. Ya tengo una base de datos en la que tengo un diccionario de datos con las variables
la metodología del análisis o los software que voy a utilizar es el SPSS, que lo voy a utilizar para analizar, por ejemplo, variables cualitativos del cuestionario, y el software Atlas-T para la codificación y categorización de las respuestas abiertas y respuestas textuales de las entrevistas abiertas. Diseñé un esquema metodológico, el cual ya les expliqué un poquito, y también presento acá un cronograma de actividades. Lo nuevo acá es la aplicación de la prueba piloto, que anteriormente quería el instrumento de investigación como una entrevista, pero con el curso que estoy tomando, pues hemos decidido los primeros 2 objetivos analizarlos con una prueba de instrumento que es el cuestionario, y las otras 2 objetivos de la investigación, que es la continuidad lo que es de los alimentos, con una entrevista. Entonces, cabe mencionar que ya he estado yendo en campo como una primera inmersión, como es una investigación cualitativa. Ya tengo información y observación participante, algunas historias de vida que realicé con algunas familias que ya vengo trabajando. Y esto sería todo, las referencias, y muchas gracias. Muchas gracias, Clara, y también gracias por respetar el tiempo de exposición. Vamos a dar paso a nuestra ronda de comentarios. Por favor, damos la palabra nuevamente al doctor Jorge David López. Por favor, doctor. Ok. Bien, gracias, Clara, por la presentación. Ok, pero respecto a los comentarios, veo que con respecto a lo que nos enviaste para que revisáramos, veo que hiciste algunas modificaciones. Es más evidente cuando repasamos la parte de los objetivos y la parte metodológica, que era justo lo que yo iba a hacer el comentario. Veo que en este sentido amplías un poco más la parte metodológica, y esto es porque en el manuscrito era un poco ambiguo respecto a cómo ibas a abordar cada uno de estos objetivos. No obstante, por el tiempo, creo que te apresuraste demasiado, entonces siguen quedando algunos vacíos. Debes procurar no planear mejor el tiempo. Bien. Ahora respecto al trabajo de la investigación, considero que el título que tú nos das es demasiado general. No sabíamos qué aspecto de la producción de panela ibas a evaluar. De pronto parece algo como cuantitativo, producción de panela, pero más bien vas a abordar los puntos, no sé, no quiero decir una incoherencia epistemológicos, o no sé, de la percepción del alimento panela y todo todo el contexto, ¿no?, que gira en torno a él. Ok. Una de las cosas que yo observo es que, bueno, pero veo que ahora ya lo modificaste. Observaba que no tenías un objetivo general definido, más bien parecía que los objetivos particulares los habías básicamente copiado y pegado en forma de oración. Creo que ahora ya se modificaron. Ok. Y bien. Una de las cosas que considero, y concuerdo con la doctora Paulina, como lo mencionaba en la presentación previa, es que necesitas desarrollar el contexto de tu investigación. En tu trabajo tú hablas de la producción de la caña de azúcar, de cuándo llegó o cuándo se inició el cultivo de la caña de azúcar, y que se produce, más bien que se cosecha y se produce panela en algunos trapiches, pero no nos das más contexto, ¿no? ¿Cuál es la importancia o cuál es la relevancia de la producción en los sistemas sociales que tú vas a analizar, ¿no? Creo que necesitas desarrollar esa parte. Bien, y bueno, por ahora esos son mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctor. Damos la palabra, por favor, a la doctora Paulina. Por favor, doctora. Sí, gracias. Clara, creo que tú trabajaste un poco mejor el problema de investigación. Está mejor planteado porque estás hablando justo de qué se desconoce del tema, y eso también te permite justificar tu tema. Yo más bien te sugiero que revises
tus preguntas de investigación, es más importante trabajar con una sola pregunta que con 4. Por ejemplo, la cuarta pregunta que tú tienes planteada, que es ¿qué significa o qué sentido tiene la producción de panela? Pues se puede contestar sin que hagas una investigación. Incluso lo tienes aquí en el texto. Es una tradición, es un alimento muy importante. Entonces, revisa las preguntas para que puedas centrarte en una sola pregunta. Tener más preguntas no hace más interesante los proyectos de investigación, los hace más difíciles para ustedes. Entonces, es muy importante que tengan una sola pregunta suficientemente compleja con un solo objetivo. Eso también impacta a tus objetivos, porque creo que también tendrías que acotarlos. Me parece muy amplio que quieras estudiar el sistema agroindustrial, el significado del producto, su relación con sus prácticas y lo que mencioné hace rato, lo que sería más relevante es entenderlo en relación a la sustentabilidad y eso como que lo colocas muy de paso y creo que eso debería de ser la parte central. Y por último, te diría que a mí, por lo que leí y por lo que tú presentaste, me parece muy importante que estos productores que tú tienes identificados no le vendan su producción al ingenio. Yo creo que eso es algo que le interesa a la sustentabilidad, porque hay grupos y hay personas que producen al margen de un mercado tan poderoso como los ingenios. Entonces, si hay gentes que se rebelan ante los sistemas y ante las presiones del mercado, eso es lo que hay que estudiar para la sostenibilidad, eso es lo importante. ¿Cómo pueden ellos sostenerse y ponerse por encima del ingenio? Porque los ingenios ejercen muchísima presión para que la gente les venda todo y sin embargo tú tienes aquí detectados a ciertos grupos que no les venden. Creo que ese es el punto que te puede dar luz sobre aspectos importantes para la sostenibilidad. ¿Qué hacen ellos para vivir al margen de ese mercado tan poderoso? Eso me parece que es muy relevante, te lo dejo nomás como sugerencia para que lo incorpores en tu investigación. Hasta ahí sería mi comentario. Muchas gracias, gracias Clara por su presentación. Damos paso a nuestro siguiente estudiante. Por favor, Daniel Armando San Román, él nos va a presentar su trabajo titulado Sustentabilidad en el cultivo de cítricos, estudio de caso en la región citrícola de Oaxaca, en Yucatán. Una disculpa por la pronunciación. Por favor, Daniel, tiene usted la palabra. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí lo escuchamos, Daniel. Cuando usted es que como si de repente se pierde un poco es porque hay una tormenta en Yucatán y está temblando todo. Pero bueno, no buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como ya mencionó la doctora, yo les voy a presentar mis avances sobre el tema de investigación que estoy desarrollando aquí en la zona citrícola del estado. Esta presentación tiene como contenido el planteamiento del problema, el marco teórico, objetivo general y específicos, metodología y resultados. Para este simposio, este coloquio que estoy presentando, presento mis avances, ya que ya me tocó presentar el protocolo. De manera muy general, el estado de Yucatán es uno de los principales o de las principales zonas donde se produce gran parte de los cítricos, ¿no? De hecho, el estado, la zona sur, que alberga principalmente los municipios como Oaxaca, Maní, Ticul, son de los que más importantes, ¿no? Casi más del 80% de la producción que se produce se destina a mercados tanto nacionales como internacionales, ¿no? Sin embargo, los problemas que ha enfrentado actualmente la citricultura derivan de diferentes formas, ¿no? Una de ellas es el impacto del cambio climático. En sí el estado de Yucatán ha tenido un crecimiento importante y esta gentrificación, ¿verdad?, ha generado un estrés hídrico en estas zonas, lo cual pues obviamente disminuye el exceso de agua, ¿no?, que es un recurso muy importante para que las plantas puedan sobrevivir, ¿no? Las altas temperaturas es otro factor determinante que está justamente impactando en los cultivos. Disculpe, Daniel, perdón que lo interrumpa. Sí. No sé si ya está pasando sus diapositivas o seguimos en la misma de presentación.
Es que no No, se sí ve. las estoy pasando, ¿no se ve? Es que no se ve, Daniel, discúlpeme. Tal vez si lo Sí, pone en pantalla completa, sí, lo tenía en pantalla completa, de hecho. Ya está. ahora sí, Se proyecta. ahora sí, ahora sí, ¿Aquí? ¿Ahora? Ay, perdón. Bueno, les ahora sí. decía, ok, perfecto. Entonces les decía, la zona del estado, bueno, una de las principales problemáticas es el estrés hídrico que se genera por efecto del crecimiento que ha tenido el estado en sí, ya que por muchas zonas ha estado creciendo. El uso ineficiente, obviamente, de los recursos, ¿verdad? Al crecer la población, pues hay una disminución de los recursos hídricos, suelo, y esto genera un impacto negativo en ese tipo de cultivos, de tal manera que disminuye la producción, ¿no? Otro de los factores, pues solamente es que este tipo de comunidades están lejanas de la sociedad o del estado, del municipio principalmente, y genera, ¿verdad?, que los citricultores tengan baja tecnología de vanguardia y que trabajen con tecnologías todavía, llamémosles como tradicionales o más antiguas, y que no les permita competir con mercados nacionales e internacionales, ¿no? Otro detonante de la problemática que se enfrenta hoy en día a los cítricos es el uso de agroquímicos, que a pesar de que hay una normatividad y a pesar de que existen algunos programas, no todos los citricultores tienen acceso a estos agroquímicos que sean, a fertilizantes que sean orgánicos y que sean, se puedan utilizar de manera amigables con el ambiente, ¿no? Y esto genera, ¿verdad?, propicia una necesidad importante de implementar metodologías que podamos de alguna manera desarrollar en ellos para que puedan ser de manera sostenible y cuidar y proteger todas estas especies, ¿no? Según el marco teórico, bueno, hay pocos trabajos, sí hay algunos, pero no todos en el estado de Yucatán, específicamente en lo que va relacionado a sustentabilidad. Son pocos los trabajos, de hecho, hace 2 años justamente distintas universidades, centros de investigación, hicieron un consenso para poder reclutar a estudiantes, investigadores que puedan desarrollar temas de sustentabilidad en diferentes zonas de las regiones agrícolas del estado, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, este artículo del 2020 nos resalta que cómo los citricultores han percibido que afecta el cambio climático justamente a los cítricos, ¿no? Y ahí podemos ver justamente que uno de los efectos es que los frutos, cuando la temperatura se eleva, genera esta disminución de la coloración y al final, cuando este producto se va a exportar, ya no se puede exportar porque no cumple las expectativas, ¿no? Por otro lado, en un estudio también reportado por Franco Valderrama en el 2022, habla acerca de un sistema de sustentabilidad en la producción de limón, ya que tanto Veracruz como Yucatán, de los principales cítricos que exporta, pues son el limón persa, ¿no? Entonces, en este estudio lo que me llamó la atención y que contribuye a mi trabajo es que están desarrollando talleres, ¿verdad?, en estas zonas para fomentar el desarrollo de prácticas sostenibles que permitan, ¿verdad?, mantener de manera sostenible la actividad. Como objetivo, pues, es analizar las prácticas de producción sustentable en los cultivos de cítricos en la zona de mayor productividad citrícola del estado de Yucatán, con el propósito de incrementar la productividad agrícola, preservar los recursos naturales y fortalecer el desarrollo económico-social de las comunidades locales. La metodología que seguimos fue la siguiente. Bueno, y como ya les había comentado previamente, el sur del estado es la zona más importante en la producción de cítricos. Específicamente el municipio de Xcuscap es el más importante porque de ahí es como ahora sí como que la cabecera de todos los demás municipios, ¿no? Comunidades. Entonces, prácticamente toda la producción que se genera en estas zonas se envía a Xcuscap, ¿no? Entonces, la zona de muestreo en primera instancia fue la zona que se eligió para poder aplicar todas las encuestas que se estuvieron desarrollando. Se hizo como primero un estudio con el presidente municipal para que nos facilitara cuántos productores de cítricos están registrados en cada cabecera. Obtuvimos un número bastante grande. Al final hicimos a través de esa ecuación Slowin, hicimos como un muestreo y aplicamos 400 aproximadamente encuestas.
Este diseño de encuestas se basó en la metodología para lo que es el diseño de la sustentabilidad MESMIS, en donde básicamente sesgamos todo lo que es el estudio en esos 3 ejes dimensionales, la parte ambiental, social y económica. Se hizo una revisión exhaustiva para poder complementar y comparar los resultados obtenidos y se obtuvieron algunos resultados, ¿no? A manera de ejemplo, muestro una dentro de la encuesta, que al final fueron aproximadamente como 30 o 25 reactivos. Hicimos como un sesgo de algunas preguntas, pero dentro de las variables que se fueron a evaluar fueron el uso del agua, la calidad del suelo, el uso de agroquímicos, la biodiversidad, el manejo de residuos, los indicadores, cómo se fueron midiendo a través de la encuesta, y se tienen obviamente para la parte social y para la parte económica, ¿no? Dentro de los resultados que obtuvimos hasta el día de, bueno, hasta ahorita, tenemos que se evaluó en relación a lo que es el impacto sobre el uso de cítricos, cómo perciben justamente los citricultores. Pues tenemos que hay contaminación del agua y sobreexplotación y descenso, ¿no? Ya por parte de los citricultores, ¿verdad? Nos estaban haciendo la referencia de que pues son poco los pozos, ¿no? Que están en la zona y son muchos los citricultores. Por otro lado, también como la zona de Yucatán es una zona altamente turística, se ha tenido mucha contaminación por parte de tanto de la parte turística como de las empresas o granjas porcinas que están como algunas empresas como Quequén, que están sobreexplotando y están contaminando este recurso. Sin embargo, Daniel, por favor, 2 minutos. Ok, sin embargo, a pesar de todas estas condiciones, pues obviamente se tiene a la actividad al 100%, ¿no? Me voy a pasar directamente a la parte social, perdón, el hábito económico. Podemos ver que el rendimiento, hay bajo rendimiento, las encuestas se aplicaron en una temporada deshabitual, entonces al ver baja producción de limones, pues obviamente el rendimiento fue menor, ¿no? De la parte social, pues obviamente algo muy importante que se puede resaltar en el trabajo es que las mujeres tienen un rol determinante en la actividad citrícola y bueno, se obtuvo una fortaleza, oportunidades y lo que podemos resaltar es que obviamente la segunda parte de la investigación se va a enfocar al cambio climático para poder ir a la parte del tipo de agroquímicos que se utilizan para poder desarrollar la segunda parte del trabajo de doctoral. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, y también muchas gracias por respetar el tiempo asignado. Vamos a dar paso nuevamente a una ronda de comentarios. Por favor, doctor Jorge David, tiene usted la palabra. Ok, gracias, Daniel, por la presentación. Comentarios. Quizá fue por nervios, no lo sé. Debes trabajar respecto a cómo organizas la presentación. Debes tomar la decisión de qué nos vas a presentar. Entendí que eres del 4º semestre, concluiste tu 4º semestre, entonces los objetivos de esta etapa es evaluar parte del trabajo de campo, por lo cual se espera que ya tengas algunos resultados y es lo que nos mostraste. Tomando en cuenta eso, entonces sugiero que consideres el tiempo que tú le vas a dedicar al planteamiento del problema. Cerca de la mitad del tiempo nos diste un panorama quizá muy detallado. Como tú mismo lo dijiste, solo presentaste en el coloquio previo, entonces ahorita nos atañe a discutir cuáles son tus resultados preliminares, porque ya los tienes. Ok. Dicho esto, entonces considero que debes... Porque no me quedó tan claro cuál es la forma en que tus resultados preliminares describen cómo se vinculan estos con establecer acciones de mitigación y adaptación, como tú lo estás plasmando en tu manuscrito, ¿no? Tienes como uno de tus objetivos esto, entonces, pero creo que es porque lo vas a hacer apenas, pero no lo visibilizó, ¿no? Y otra de las cosas que noto es que no veo una hipótesis o una premisa orientadora. Considero que la deberías desarrollar. Y bueno, en realidad son muy breves mis comentarios. Solo es eso.
Muchas gracias, doctor Jorge David. Bueno, damos la palabra, por favor, a la doctora Paulina. Por favor, doctora. Sí, gracias. A ver, Daniel, creo que tú en tu título ya es más claro la presentación desde tu título de que estás en un área, en un campo de la sostenibilidad, de que vas a hablar sobre el cultivo de los cítricos y del estudio de caso. En tu presentación ahorita me hizo falta ver a qué te estás refiriendo con estudio de caso, porque un estudio de caso sí requiere una descripción delimitada, digamos, algunas de estas grupos de agricultores que investigaste tendría que ser tu foco, no podrían ser todos. Si no ese es el caso, habría que revisar por qué estás hablando de un estudio de caso. Luego, lo otro que yo te sugeriría es que, y lo comenté al principio, los proyectos de doctorado y sobre todo en investigación, lo que queremos es la producción de conocimiento, la producción o la discusión de teoría. Pasarse al campo de la aplicación está bien, pero hay que pensarlo si realmente ese es el alcance. Voy a parafrasear esto. Es más importante entender un problema que dar una solución. Porque si estamos dando una solución sin haber entendido completamente, sin haberlo analizado, sin tener todos sus elementos, la solución puede fracasar. Entonces, las investigaciones de doctorado lo que buscan justamente es que entendamos el problema lo más preciso posible. Muchas veces ya al entenderlo y al explicarlo a las comunidades, ellas solas van a encontrar una solución, porque paradójicamente, aunque tú les quieras dar una solución, una única solución no funciona para todos. Justamente por estos elementos que tú nos estás diciendo que tienen relación con el problema, ¿no? El cambio climático, el estrés hídrico, la baja tecnología, el uso de agroquímicos, eso hace que tu solución no pueda ser la misma para todos. Entonces, yo nada más diría, considera tener en pausa el tema de traer una propuesta, tú la pusiste para incrementar la producción, ponerlo en pausa eso y más bien explicar más y fundamentar más cuál es el problema. De todo esto que dijiste, creo que es muy importante lo que hablas del estrés hídrico, la contaminación de los pozos, y creo que para el campo de la sostenibilidad es necesario que hagas más evidente la relación del turismo con todo esto. Como tú bien lo mencionaste al principio, vives en una zona turística altamente gentrificada y eso está impactando a toda la región y todas las formas de producción. Entonces hay que hacer más evidente esta relación, esta influencia del turismo en el impacto hacia las comunidades. Ese es un tema que es muy importante para la sostenibilidad. Digamos, es un problema que la sostenibilidad se ha planteado a lo largo del tiempo, la relación del turismo con la producción, hazla más evidente en tu trabajo, creo que eso te va a poder ayudar. Y creo que es muy importante esto que dijiste, que el rol de las mujeres es determinante en la producción de los cítricos. También hay que enfatizarla más, eso nos ayuda a entender qué es lo que está pasando, independientemente de qué solución se vaya a proponer. Y por los resultados que presentas, se da por hecho que tú estás entendiendo que la sustentabilidad se compone de solo 3 elementos, que es lo ambiental, lo social y lo económico. Ya sabemos que no es solo así, son muchos más elementos, pero justifica por qué estás tratando solamente esos 3. Hay que explicar muy bien por qué hiciste ese recorte de la sostenibilidad y no te fuiste hacia un concepto de sostenibilidad más fuerte, como la conocen ahora. Hasta ahí serían mis comentarios. Muchas gracias, doctora Paulina. Gracias por esta ronda de retroalimentación. Damos paso a nuestra última presentación de esta mesa. Por favor, le solicitamos a Alejandra Aide Roldán Moreno su atención. Ella nos presentará su trabajo titulado Las comunidades de aprendizaje campesino del programa Altepelt Bienestar y su contribución a una economía social y solidaria en Xochimilco. Por favor, Alejandra, tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Voy a compartir. Claro que sí. No sé si aquí ya ven mi pantalla. ¿Se ve su pantalla? Ok,
Voy a ponerla en presentación. Sí, Listo. por favor. Ok, Adelante. muchas gracias por el tiempo. Les presento mi investigación. Como bien comentan, mi título es Las comunidades de aprendizaje campesino del programa Altepe el Bienestar y su contribución a la construcción de una economía social y solidaria a través del capital social en Xochimilco. Dada alguna junta que tuve con mi comité, se incorporó el concepto de capital social en este título, a diferencia del trabajo con el que ustedes cuentan. La línea de investigación es economías alternativas y bueno, como introducción estoy manejando desde una crisis global provocada por el sistema capitalista o el sistema económico dominante en el que nos comportamos la mayoría de los países en el planeta. Esto da paso a un crecimiento ilimitado, la extracción intensiva de recursos y pues generan diversos problemas a nivel global. Ante ello surgen economías alternativas que buscan reconfigurar esta relación entre la economía, la sociedad y la naturaleza. Las economías alternativas no solo son una crítica al sistema capitalista, sino más bien ayudan a construir desde lo local un desarrollo combinando conocimientos comunitarios, relaciones de cooperación, principios de justicia social y ambiental. Tal es el caso de la economía social y solidaria, que es un tema principal de mi investigación. En México, para hacer frente a estos problemas, el gobierno ha impulsado diferentes programas. Entre ellos está el programa Altepe el Bienestar, el cual impulsa a las comunidades de aprendizaje campesino, que son vistos realmente como espacios de organización donde se fomenta la capacitación y el acompañamiento técnico asistido para productores rurales con la finalidad pues de proteger los suelos de conservación, el manejo sustentable del territorio, mejorar los medios de vida de la comunidad y proteger los bienes comunes. En todo este enredo o relación entre economías y las comunidades de aprendizaje campesino, vemos que en ambas se da el llamado capital social, propuesto por Hanifan desde 1916, que justamente se descubre en las escuelas rurales y se empieza a ver cómo hay mayor progreso cuando se tiene camaradería, el poder ayudarse, el poder cooperar, relaciones de confianza, y empiezan a surgir relaciones donde los resultados son muy buenos a nivel sustentabilidad, a nivel laboral, a nivel, hablando también de trabajo, de formas de vida, y es por ello que es relevante el poder estudiar las comunidades de aprendizaje campesino desde el programa Altepe el Bienestar, que no solo puedan funcionar desde un base funcional, digamos, del programa o administrativa u operativa, sino que puedan estar contribuyendo a la construcción de una economía resiliente a través del capital social en la zona de Xochimilco. Entonces, la problemática justamente se sitúa en Xochimilco por su alto valor ecológico, productivo y cultural, y también por las fuertes presiones que soporta, tanto por la marcha urbana como los problemas ambientales. Entonces, se busca proteger estos suelos de conservación a través del programa y que son una estrategia para pues, el manejo sustentable del territorio. Las PAP pueden entonces ser evaluadas no solamente como un instrumento de capacitación, sino como un instrumento transformador desde la comunidad. La ausencia de análisis profundo sobre el alcance real de las CAC pues dificulta conocer este potencial transformador. Es por ello que surge la necesidad de evaluar sus alcances y su papel en el marco de, más allá de un instrumento de capacitación y acompañamiento, sino como mecanismos de transformación hacia una economía resiliente como la economía social y solidaria en Xochimilco. Los ejes de investigación son 3: la economía social y solidaria, las comunidades de aprendizaje campesino y la relación entre estas a través del capital social.
La matriz de congruencia, bueno, presenta la problemática, el título, que ya hablamos de ello, vienen las preguntas de investigación. Principal es las comunidades de aprendizaje campesino del programa El TEP el Bienestar han contribuido al desarrollo de una economía social y solidaria entre sus beneficiarios, y para ello pues requiero indagar más allá de cómo están estructuradas las CAC, si se ha observado alguna reconfiguración en la estructura interna de estas a partir de la interacción de sus participantes, porque puede ser que esto no exista, y es lo que queremos comprobar, ¿no? Si a través de las CAC es que se está dando estas reconfiguraciones, o bien son otros factores los que están propiciando una economía social y solidaria. Los objetivos, pues, evaluar el potencial real de las comunidades de aprendizaje impulsadas por el programa entre los beneficiarios que participan. El marco conceptual está justamente en economías alternativas, la economía social solidaria como principal, el capital social y las comunidades de aprendizaje campesino. La metodología es cualitativa, el enfoque es exploratorio, el diseño es no experimental, dado que no se manipulan variables, la profundidad es exploratoria y descriptiva, transversal, dado que es un momento inicial, no existe estudio previo, y las categorías de análisis son justamente las comunidades de aprendizaje campesino, el capital social como el factor relacional, y la economía social y solidaria, que es lo que buscamos deducir si se está dando a través de las comunidades de aprendizaje o no. Y el software que está propuesto es el Atlas TI. La investigación cualitativa lo tengo en este diseño, aproximadamente estoy en la fase 5, dado que tuve una reestructura muy sustancial en mi investigación. Primeramente abordaba las cooperativas, dado problemas para poder entrar a la información y formar parte dentro del programa El TEP el Bienestar. También los procesos fueron complicados, entonces tuve que replantear esta parte, cambiar de las cooperativas a las comunidades de aprendizaje campesino, lo que ha retrasado mi investigación. Me encuentro en la fase 5, donde estamos definiendo ya la muestra inicial. Aproximadamente estamos considerando 6 CACs, dentro de las cuales se encuentran CACs que ya están consolidadas y CACs nuevas, para ver justamente este contraste entre cómo se encuentran inicialmente y si el programa puede estar beneficiando la construcción de esta economía social y solidaria, equivalente aproximadamente al 60% del avance global de la investigación. El enfoque es exploratorio y pues estos son los métodos que se buscan: la información secundaria, las encuestas piloto, las analogías o las simulaciones, que en este caso pues son los casos a través del abordaje de las CACs, ¿no? De 6 CACs. Y pues hasta aquí es donde tengo avanzada mi investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Gracias también por respetar el tiempo de exposición. Bueno, vamos a nuestra ronda de retroalimentación. Por favor, doctor Jorge David, tiene usted la palabra. Gracias. Ok, gracias, Alejandra, por tu presentación. Por esto último que nos mencionas, entonces entiendo que eres de sexto, concluiste tu sexto semestre, creo. Bien. Cuarto. Gracias. Ok, gracias. Sí, porque justo eso iba a ser mi siguiente comentario. Pensaba que era muy poco el avance. Bien. Me resulta un poco primero el comentario respecto a la presentación el diseño de la presentación me resulta un poco monótona, por decirlo así, el hecho de utilizar este tipo de estructuras en donde vemos unas imágenes saturadas de texto. Se entiende que es el preámbulo que nosotros debemos tener. No obstante, te sugiero que utilices o pretendas diseñar alguna otra forma de presentarnos toda esta información a fin de que se pueda sintetizar, ¿no? Eso es con respecto al diseño de la presentación, y eso es todo. Ahora bien, con respecto al diseño del trabajo, veo o me parece que tu proyecto aborda una problemática que es pertinente, y de esta forma también se
se articula lo que es un contexto, una pregunta de investigación y algunos objetivos. Sin embargo, veo que hay alguna o puede haber cierta incongruencia metodológica, que creo que es por lo cual reestructuraste esto con tu comité, ¿no? Veo, por ejemplo, que puede haber alguna incongruencia entre el enfoque cualitativo que tú propones y la metodología cuasi experimental que nos mencionas, ¿no? Propones que, por ejemplo, vas a tener un enfoque cualitativo y estudios de caso integrado, ¿no? Pero afirmas que el método de abordaje va a ser cuasi experimental, utilizando un enfoque cuantitativo, pero no veo o no percibo dónde existe, vaya, una manipulación de variables, ¿no? Por esa parte. Y considero que hay alguna imprecisión respecto a conceptos metodológicos, como por ejemplo puede ser la investigación descriptiva, la transversal. Y otra cosa que también noto es que, por ejemplo, tienes o pretendes evaluar la contribución de los CAC al desarrollo de las ESS, pero el que tú utilices estos términos como contribución implica que vas a hacer hasta cierto grado un diseño experimental, ¿no? Que no vas a hacer. Entonces, mi observación es a revisar el uso de los términos o de los conceptos que vas a utilizar para que haya una congruencia entre los métodos propuestos y los objetivos que tú puedas plantear. Ok, y bueno, en realidad es muy breve. Ese es mi comentario. Muchas gracias, doctor Jorge David. Bueno, damos la palabra, por favor, a la doctora Paulina Uribe. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, Alejandra, por tu presentación. Fíjate que me preocupa un poco todo lo que presentaste, incluso el documento. Me cuesta trabajo todavía escuchándote ver bien qué es lo que quieres hacer. Por lo que dijiste al final, que creo que es lo más importante, tú quieres ver cómo se encuentran estas CACs y si el programa abona a la economía social solidaria. Digamos, esta sería como la manera simplificada. Entonces, es muy importante, creo que te puede ayudar que pongas a dialogar a la economía social solidaria con la sostenibilidad. Creo que lo diste por hecho, parece que todos lo entendemos, pero es muy importante que tu planteamiento venga desde ahí. La economía social solidaria propone o busca que esté en el centro el ambiente y las personas y que éstas sean autogestivas. Sin embargo, un programa gubernamental no siempre logra que las personas sean autogestivas. Puede ser que promueva más una dependencia. Entonces, hay que hacer hay que poner a conversar ahí esos dos enfoques teóricos y luego traer tus 6 casos y decir, en estos casos sí genera autogestión, en estos no, y por qué. Creo que por ahí podría ayudar más. Me costó tu texto, me costó poder aterrizar lo que presentaste, y ya de manera general creo que también tiene que ver con 2 cosas. Una es el uso de abreviaturas en el texto. Yo no lo recomiendo, pero no sé si la universidad se los recomienda, lo vi en todos los textos. Cuando ustedes escriben un texto muy cortito, no es necesario usar las abreviaturas. Eso a lo mejor lo pueden hacer ya cuando van a escribir su tesis. Entonces, mi sugerencia es que no abrevien tanto, escriban las palabras y todo el texto completo. Pero también en algún momento dijiste, cuando estabas hablando del conocimiento colectivo y la economía social solidaria, dijiste todo este enredo. Y creo que también ahí hay un trabajo que tú tienes que hacer de formación. Cuando uno está en un doctorado, lo que está aprendiendo, además de generar teoría, es un lenguaje nuevo. Hagan de cuenta que estamos aprendiendo un idioma nuevo. Desde la investigación se habla desde cierta forma. No son enredos, son discusiones teóricas que las tenemos que conocer al pie de la letra y tenemos que saber dónde empezó esa discusión teórica, dónde termina, quiénes son los autores más importantes que están en esta discusión. Entonces, creo que es muy importante que
aprendan a reflexionarlo desde ese enfoque teórico. Y eso va a ayudar también a que tú puedas expresar mejor qué es lo que quieres hacer, porque creo que es parte de lo que está faltando, ¿no? A lo mejor tú lo estás explicando más desde una práctica que tú ya tienes, a lo mejor como funcionaria, y que algunas cosas se pueden explicar de manera más simple, pero desde la investigación sí se tienen que plantear desde los problemas, usando un lenguaje específico, usando unas preguntas de investigación específicas, y creo que si tú te vas a tu material que hiciste de la matriz de congruencia, entonces habría que replantearlo desde esta teoría y cómo dialoga las ciencias de la sostenibilidad con la economía social solidaria, y desde ahí replantear estas preguntas de investigación. Bueno, hasta ahí sería mi comentario. Muchas gracias, doctora Paulina. Muchas gracias también al doctor Jorge David. Bueno, pues esta ha sido nuestra última ronda de retroalimentación. Agradecemos pues a las personas estudiantes por su presentación en esta mesa, así como la participación de nuestros comentaristas, tanto la doctora Paulina Uribe como el doctor Jorge David López. Muchas gracias por habernos acompañado. Agradecemos también al público que nos va a sintonizar cuando este video esté ya disponible en plataformas de acceso general, por su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Es importante resaltar de que durante esta semana se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentados por 165 expertos académicos de diferentes instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Reitero nuestro agradecimiento por su asistencia y participación. Que tengan una excelente tarde y una excelente noche. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas Hasta luego. tardes.